Trabajo en el 2 de mayo, tengo la especialidad de UCI y cardiovascular. Hoy vamos a perfusión. Primero, para nosotros tener el conocimiento y poder hablar de monitoreo de la perfusión periférica, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que primero que debemos saber sobre monitorización de perfusión periférica? ¿Todos somos enfermeros? ¿Todos? Ya. Cuando nosotros trabajan en UCI alguna organización, nadie trabaja en UCI, nadie trabaja en... Nadie me dice nada, ¿no? Bueno, cuando hablamos de perfusión periférica, hablamos simplemente del pulso oxímetro, del EKG, de la temperatura. Todo eso nos ayuda a ver la perfusión, ¿ya? Entonces, si hablamos de perfusión periférica, vamos a hablar del monitoreo del paciente a diario, del monitoreo del paciente en cada momento. Primero, para eso tenemos que saber qué es un monitoreo. Un monitoreo que nosotros hacemos es un mapeo que le hacemos al paciente. Es un mapeo de cada hora, de cada minuto y de cada función que registra el paciente. No es simplemente cada hora veo su presión y listo. No. Nosotros que estamos en UCI, todo nuestro paciente está monitorizado a las 24 horas del día, durante todo el tiempo que en la UCI. No hay otro momento que el paciente deje de ser monitorizado. Incluso cuando se baña el paciente, mínimamente monitorizado con el saturador. ¿Ya? Entonces, es una medición y registro de variables dando un rango de variabilidad. ¿Por qué variabilidad? Porque simplemente el monitor ve, hace lecturas mediante el pulso oxímetro, mediante un algoritmo manda y te manda un número ahí en el monitor. Pero para que te pueda mandar un número 98, 96 en el monitor, tiene que pasar un algoritmo, ¿ya? Entonces, por eso se llama variabilidad. Información brindada por el monitoreo fisiológico tiene dos propósitos. Ayuda a definir la naturaleza del problema. Como el licenciado les estaba explicando anteriormente, un paciente puede venir a un ritmo sinusal y puede complicar, puede ser una fibrilación. ¿Cómo te das cuenta que el paciente de un ritmo sinusal pasa a una fibrilación? O de un ritmo sinusal empieza una fibrilación y una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque simplemente nos ayuda a ver a la naturaleza del problema. ¿Cómo? Yo vengo, me, me instalo y por AOV veo que el paciente está séptico. Cuando un paciente se pone séptico, ¿qué es lo que hace? Vasoplejía. Al haber vasoplejía, hay vasopresión. Entonces, si nosotros no constatamos todo eso, no solucionamos ese problema, entonces esa vasoplejía va a llevar a una hipotensión. Siempre nos ayuda a definir. Por lo general, cuando un paciente entra a la emergencia, entra aparentemente estable, que posterior se va deteriorando. Muchas veces hemos visto nosotros como enfermeros que hay pacientes que entran caminando al servicio, terminan falleciendo en el servicio. Eso es porque nosotros al no tener un monitoreo constante, no tener el paciente. Entonces, el paciente ingresó con un Glasgow de 15 y se deterioró de un momento a otro. Si no hemos tenido un adecuado monitoreo, no vamos a poder ver cuál es la causa. Para que la caída de Glasgow, la causa puede ser un 5, puede ser que el paciente haya fibrilado y haya dado un trombo al cerebro y por eso haya caída de Glasgow. Por eso es muy importante saber qué es un monitoreo. Nos ayuda a definir la naturaleza del problema y aumenta la capacidad de identificar complicaciones. Este es un paciente crítico. Cuando nosotros hablamos de un paciente crítico, hablamos de que el paciente se encuentra en una unidad, postrado, sedado, con inotrópicos, monitorizado. Entonces, nosotros tenemos un monitorizado y ventilado. ¿Qué debemos de hacer? Monitorizar. Al monitorizar horariamente, vemos qué es lo que está pasando con el paciente, cómo es el problema. Entonces, primero, paciente crítico se encuentra a menudo en un ambiente clínico y fisiológico cambiante. La selección e interpretación de los parámetros a monitorizar son la utilidad solamente cuando van a ser asociados a un razonamiento clínico de la condición del paciente basado en elementos de la historia clínica. O sea, acá tenemos todo un libro abierto que recién después del monitoreo, después de los exámenes, nos va a definir y nos va
es lo que tiene el paciente, ¿ya? Por eso es importante el monitoreo. Es comprender a los monitores. Puedes estar monitorizando un ventilador, puedes estar monitorizando un ventilador. Eso no quiere decir que te va a suplir la calidad humana. O sea, el monitor, el ventilador pueden estar ahí. Van a estar ahí las 24 horas del día, pero la calidad humana no va a suplir. O sea, con simplemente acercarte y el paciente que esté saliendo de la pseudoanalgesia, te acercas y le dices, señor, tranquilícese, está en una UCI, va a mejorar. Pero si tú no te acercas y piensas que todo lo vas a registrar lo que el monitor dice, probablemente que tenga un mal despertar, ¿no? Por eso, siempre es importante, fuera que estemos monitorizando al paciente con el monitor, debemos también estar pendiente al paciente. Actitudes del paciente, como ven, esencia de la atención de UCI con o sin instrumentos. Actitud activa y decisiones oportunas. La instrumentación enriquece la observación y no suple el monitoreo nunca es terapéutico. O sea, si está con un monitor, está con una presión de 120-80, frecuencia de 60, respiración de 18, saturación de 99, eso no nos quiere decir que el paciente, fisiológicamente el paciente está estable, pero hay que ver cómo está la parte hemodinámica, la parte cognitiva del paciente, todo. ¿Ya? Por ejemplo, esto hoy en día que se está estrenándose la UCI a puertas abiertas, se puede observar y ha salido estudios que pacientes que están hospitalizados por estancias prolongadas, la visita a los familiares, el escuchar música, todo eso, les ayuda a su recuperación. O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de todo eso? Por el monitoreo. Si un paciente hoy día ha estado estable y al día siguiente lo ves taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 120, hipertenso, entonces probablemente si está estable, sus exámenes de laboratorios no te dicen nada, probablemente que tenga una ansiedad. Entonces, ¿cómo lo captamos? Mediante un monitoreo. Dirigir la conducta de los resultados, cambios fisiológicos secundarios, es lo que nosotros tenemos que saber tras un monitoreo. Esto implica revisiones constantes a fin de manejar o modificar el manejo. Como el licenciado anterior estuvo exponiendo sobre las frecuencias cardíacas, si nosotros vemos que un paciente empieza a tener taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, inmediatamente mediante el EKG podemos observar y podemos modificar el tratamiento. Si el paciente está fibrilando, le damos su amiodarona. Si el paciente está en una bradicardia, le damos su atropina, ¿no? O sea, por eso es importante el monitoreo. Determinar la probabilidad de supervivencia y pronóstico y las determinadas variables y tendencias de la misma. Ya. Ya entramos en lo más importante. Hemodinámica. Son fenómenos físicos implicados por el proceso de perfusión tisular. La dinámica de la sangre. Vamos a ver cómo es que la sangre que te transporta oxígeno, qué beneficios te da y al momento que nosotros exhalamos CO2, ¿por qué exhalamos CO2? Todo eso vamos a ver, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Presión intravascular y flujo sanguíneo. Monitoreo hemodinámico, cuando nosotros vamos a hacer un monitoreo hemodinámico del paciente, tenemos que saber si hay una hipovolemia, ¿por qué es hipovolemia? Si hay una deshidratación, hay una hemorragia, quemaduras o trauma. Si hay una deshidratación, si por ahora el paciente haya hecho una deposiciones constantes o por ahora tenga una hemorragia interna o una quemadura, ¿no? O traumas. Séptico, el shock puede ser séptico, cardiogénico, neurogénico, distributivo o anafiláctico, o pueden ser dos en uno, séptico, cardiogénico, neurológico. Por ejemplo, séptico cardiogénico, ¿cuándo puede ser? Séptico, sabemos que es todo paciente que viene bajo una enfermedad. Puede ser un lupus que se haya descompensado y a la vez cardiogénico, ¿por qué? Porque probablemente tenga una alteración en las válvulas, tenga una alteración en el corazón. Distributivo, ¿por qué? Por ejemplo, si nosotros hace poco hemos escuchado el accidente que hubo por las quemaduras ha sido distributivo, séptico y neurogénico. Se les ha clasificado así a los pacientes. ¿Por qué séptico? Al mismo hecho de estar expuesto
sin piel, ya empiezan a presentar sepsis, ¿ya? Y distributivo porque no se puede distribuir bien la cantidad de volúmenes. O sea, el paciente, tú le ingresas 1000 y por la piel está exudando 1000, ¿ya? O sea, por eso es distributivo, no hay forma de controlar. Y cardiogénico por el volumen, ¿no? Anafiláctico ya todos sabemos, un shock anafiláctico es cuando provee un paciente, un enfermero se equivoca administrando un tratamiento que no es endovenoso y lo termina en endovenoso, ¿no? O que haga un paciente que haga una alergia por el medicamento que se le haya administrado. Alteraciones de la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías o infarto de miocardio. Pacientes en riesgo de desarrollar un bajo débito son aquellos antecedentes cardiopulmonares que van a ser sometidos a una mayor. ¿Como qué patología? Por ejemplo, un infarto o un paciente que haya sufrido un TEP puede, que haya salido del cuadro de TEP, haya salido del cuadro del infarto, entonces tiene que ser evaluado para poder ingresar a una cirugía. Cirugía de revascularización en pacientes infartados y cirugía abdominal mayor. Siempre tener en cuenta. Evaluación de todo paciente. Si nosotros vamos a evaluar la hemodinámica del paciente, tenemos un paciente que está monitorizado. ¿Qué monitorizamos? Frecuencia cardíaca. Si nuestro paciente está con una frecuencia cardíaca de 180, 200, ¿hay alteración hemodinámica? No es cierto, hay alteración hemodinámica. Si nosotros tenemos un paciente con una temperatura de 40, ¿hay alteración hemodinámica? Sí, hay alteración hemodinámica. Y ahora, si nosotros tenemos un paciente con una hipotermia, también hay alteración hemodinámica, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente que haya tenido que esté presentando un ritmo nodal, ¿hay alteración hemodinámica? Sí, hay alteración hemodinámica en un ritmo nodal. Una frecuencia cardíaca de 30, de 32, nos quiere decir que sí hay alteración. Por eso siempre el pulso. Y también cuando nosotros tenemos una taquicardia, tenemos también un pulso alto, no hay una buena eyección y no hay un transporte de oxígeno. Por eso hay una alteración. Ahora, el paciente esté sufriendo una hemorragia. ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando el paciente presenta una hemorragia? Una pérdida de 2 o 3 litros. ¿Qué es lo primero que manifiesta? Una hipotensión, ¿no es cierto? Una hipotensión y unas frecuencias cardíacas elevadas. ¿Por qué la hipotensión? Porque pierde líquido. Y no hay cómo tratar de sobrellevar ese líquido. ¿Por qué frecuencia cardíaca? Porque el corazón intenta transportar todo el oxígeno mediante latidos. Y entonces el corazón dice, a más latidos, mayor transporte de oxígeno. Entonces, por eso. Ahora, cuando hay alguna saturación, la saturación, ¿te puede causar alteración hemodinámica? ¿La saturación te puede causar alguna alteración hemodinámica? Si yo tengo un paciente con un problema cardíaco, una valvulopatía, ¿cómo lo ven al paciente con valvulopatía? ¿De qué color son sus labios? De todo un paciente cardíaco. Son medio cianóticos, ¿no? Tú le saturas a un paciente cardíaco, satura en 89, 90. Entonces, si nosotros no podemos reconocer eso, también, ya, por ejemplo, un paciente asmático, alteración hemodinámica, pero el cuerpo trata de compensarlo. Por eso ahorita nosotros con la saturación y vemos qué es lo que hace, qué es lo que lo primero hacemos, si el paciente ha tenido algún tipo de alteración pulmonar, por ejemplo, haya sido fibrótico o algo, ¿no? Por eso, todo esto, y ahora, el Glasgow es el más importante. Si nosotros tenemos una caída de Glasgow, ¿hay alteración hemodinámica o no hay alteración hemodinámica? Cae el Glasgow. El Glasgow cae por un deterioro neurológico. Al haber un deterioro neurológico, ¿por qué es el deterioro neurológico? Porque simplemente probablemente haya habido un infarto cerebral o haya algo metabólico que se... ¿no? Entonces, por ejemplo, este, los pacientes diabéticos, cuando les suben la hiperglicemia, empiezan a presentar diaforesis, temblor y caída de Glasgow. Pierden la conciencia. Algunos pacientes diabéticos con hiperglicemia pierden la conciencia. Entonces, por eso también es importante, ¿ya?
La elección de monitoreo. Por ejemplo, miren, nosotros tenemos acá un paciente. ¿Qué monitoreo? No, vemos una frecuencia cardíaca de 60, probablemente alguna alteración cardíaca, porque no se ve muy bien la onda P acá, que vemos frecuencia cardíaca 116-60, está óptima su frecuencia cardíaca y su saturación está 99. Entonces, si nosotros vamos a hacer un procedimiento, vamos a transportar al paciente a una tomografía, ¿ustedes creen que es necesario los 4 elementos que ven ustedes acá? Sí, cuando nosotros vamos a transportar un paciente crítico que está en ventilación mecánica, que es una ventilación mecánica, satura, si le llevamos el ventilador y no le llevamos con el saturador, entonces no vamos a poder monitorizar bien. Ahora, si la saturación del paciente no es monitorizada y el paciente empieza a caer en la saturación 80, 70, 60, 50, ¿cómo se va a manifestar eso? Mediante una baja de frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca va a empezar a bajar 50, 40, solo que los pacientes hacen parada cardíaca por hipoxia. O sea, ¿qué es lo primero que se manifiesta? Es la desaturación. Último, ya se manifiesta la presión arterial. ¿Ya? Pero en cambio, si nosotros tenemos línea arterial, sí, en la línea arterial ahí podemos observar también cuando empieza a haber una caída de la frecuencia cardíaca. Al haber caída de la frecuencia cardíaca, va a haber hipotensión también. ¿Ya? Por eso siempre es importante llevar con los 4 parámetros mínimos a un transporte de paciente. Otro, técnicas de monitoreo. ¿Cómo vamos a monitorizar la perfusión? La primera técnica para monitoreo es la presión arterial. Debemos saber cuánto es la presión arterial normal, es 120/80. Y una presión arterial, la normal, ¿cuánto es? Desde 75 hasta 85 se puede considerar la presión arterial media. Ahora, una presión sistólica elevada, ¿a partir de cuánto se considera? ¿Cuál es más dañino? ¿Que eleva la sistólica o la diastólica? Ya. ¿Por qué la diastólica? En la tarde van a tener una exposición de gasto cardíaco. Eso le preguntan. ¿Por qué? ¿Por qué es más dañino la presión diastólica? ¿Por qué y por qué no la sistólica? Puede subir a 160, 170 y el paciente puede estar de lo más tranquilo, pero la diastólica se sube sobre 90, 100, 110, el paciente de riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque hay como van a ver con mayor complejidad la pre, la postcarga y el gasto cardíaco, ahí van a poder observarlo eso. ¿Ya? Nosotros como vamos a ver, la sistólica menor de 160 es considerable, ¿ya? Cuando la diastólica es mayor de 90, hay riesgo de sangrado, riesgo de que el paciente se puede estroquear, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos ya sabemos el monitoreo de encontramos un paciente con una presión arterial de 150 sobre 95, entonces inmediatamente realizar lo que debemos hacer, ¿no? Administrarle su antihipertensivo, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros encontramos una diastólica de 60 y una diastólica de 30, probablemente que el paciente esté teniendo una hemorragia, ¿no? Por eso, el primer monitoreo es una presión arterial. Vamos a ver, por la presión arterial vamos a monitorizar la perfusión. Monitorizamos la presión arterial. Hay dos métodos de monitoreo de presión arterial, que esta es la invasiva, perdón, la no invasiva, y este es el monitoreo invasivo. Cuando nosotros hablamos de monitoreo invasivo, hablamos de línea arterial. La línea arterial, por lo general, ¿dónde se puede colocar línea arterial? Tenemos la radial, la braquial, la femoral, la pedial. ¿Qué más tenemos? Incluso ahí pueden colocarlo en la arteria carótida, ¿ya? En las carótidas pueden colocarlo también, ¿ya? Viendo.
Seguimos. Entonces, tenemos monitoreo. El primer monitoreo. ¿Cómo evaluar? Nosotros para poder evaluar la perfusión del paciente lo vamos a clasificar en dos. Primero, perfusión periférica y perfusión central. La perfusión periférica, ¿cómo vamos a evaluar? Mediante la temperatura, mediante capilar y color de piel. Si el paciente está con hipotermia, vamos a ver una temperatura menor a 35, menor a 30. ¿Y cómo es el llenado capilar cuando está con una hipotermia? No hay llenado capilar en el paciente, por lo general la piel es azul. Y color de piel, ¿cómo es el color de piel? Azulada. Ahora, si nosotros tenemos una perfusión central alterada, ¿qué nos va a estar alterado? El pulso, va a estar alterado la frecuencia cardíaca, va a estar alterado la presión arterial y la presión venosa central. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Para nosotros poder saber cuál es central y periférica, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El monitoreo, el volumen intravascular. ¿Qué es el volumen intravascular? Es la cantidad de sangre que circula por todo la circulación mayor y circulación menor. Esa es la sangre circulante. Ahora, si nosotros vemos un paciente que se encuentra chocado y tenemos alteración en el vascular, ¿qué es lo que primero que hacemos? Es administrar volumen, ¿no? Si un paciente tiene una hemorragia, ¿qué es lo primero que hacemos? Administrar el volumen. Ahora, si un paciente séptico hace vasoplejía, empieza a caer la hipotensión, nosotros podemos administrarle hasta 6 litros de cloruro en 24 horas, sin miedo, ¿ya? Porque ese cloruro que nosotros, esa agua que estamos administrando nosotros al volumen intravascular, a la sangre circulante, al final se van a ir al espacio extracelular. No se va a ir inmediatamente, pero posterior de 2 a 3, 4 horas empiezas a salir al espacio extravascular. Por eso es lo que se recomienda que primero se administre cloruro. Ya, entonces le administras tus 6 litros de cloruro. El paciente sigue chocado. ¿Qué hacemos? Usamos inotrópicos. Inotrópicos conocemos la noradrenalina, la vasopresina, la adrenalina también tiene efecto inotrópico y la dopamina, ¿ya? Entonces, administramos inotrópicos. ¿Qué va a hacer el inotrópico en el cuerpo? Por ejemplo, la noradrenalina va a ser una vasoconstricción periférica. Ustedes han escuchado el caso de los pacientes que terminan amputados después de que salen. Es justamente por esto, porque se le administra una dosis alta. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros administramos noradrenalina dosis alta, atropina dosis alta? Entonces, priorizan los vasos grandes, priorizan la perfusión a los vasos grandes. Entonces, lo cierran por completo los vasos pequeños. Entonces, ese es donde empieza a causar la isquemias distales. Por eso, por eso tú vas a ver necrosis distal cuando es uso de inotrópicos. Ahora, cuando utilizas inotrópico y no tienes una buena cantidad de volumen circulante, también va a ocasionar lo mismo. Porque el inotrópico va a decir, ah, no, falta volumen, falta sangre, falta fuerza. Entonces, lo primero que van a hacer es cerrar vasos pequeños, vasos delgados. Entonces, primera opción, administrar cloruro. Segundo, utilizamos los inotrópicos que tenemos que mantenemos. Ahora, a la vez, si nosotros administramos los inotrópicos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros vamos a inotrópico, lo primero que va a hacer es vasoconstricción, ¿ya? ¿Por qué vamos a nosotros generar vasoconstricción? Porque cuando un paciente se encuentra séptico, hay vasodilatación. Hay todo, como está vasodilatado, sangre acá, que no va a circular. O sea, va a circular pero lentamente. Es que entre con más, entonces hacemos vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción y vasodilatación. Vamos. ¿Y los cronotropismos cuáles son? Los cronotrópicos. La ¿cuál de estos utiliza? Entra. No dopamina, dobutamina. La dobutamina, ¿qué es lo que ayuda? Ayuda a que el corazón se contraiga con más fuerza, que pueda tener un ritmo. Entonces la dobuta entra, ¿ya? Aquí, tópicos.
ayuda al músculo cardíaco. Vasoactividad. Podemos, en vasoactividad, en caso que por AOV nosotros tenemos un paciente con un cuadro de hipertensión, entonces, ¿qué medicamento entramos acá? Acá entran la nitroglicerina, el nitroprusiato, el abetalol, ¿ya? Que hoy en día el abetalol es mucho menos dañino que cualquier otros relajantes. Perfusión tisular es uno de los parámetros más importantes para estimar el de microporte de sangre y oxígeno a los tejidos. Ojo, que esto es muy importante que nosotros. ¿Qué es la perfusión tisular? Es la microcirculación del aporte de sangre y oxígeno a los tejidos. A evidenciar en pacientes en perfusión tisular contribuye a la disfunción orgánica múltiple. Entonces, si nosotros tenemos una disfunción orgánica múltiple, ¿causa de qué? ¿Por qué el cuerpo empieza a fallar? Un paciente que está hospitalizado en UCI, ¿por qué empieza a fallar el cuerpo? Porque la bomba cardíaca, el corazón, empieza a latir sin fuerza, hay vasoplejía. Entonces, por eso es lo que, como no hay una buena circulación sanguínea y no hay un buen transporte de oxígeno, entonces los demás órganos van a empezar a morir. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por una hipoperfusión. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que hay una hipoperfusión? Mediante el lactato. ¿Han escuchado ustedes el lactato? Ustedes cuando toman el LAGA ven el lactato en el paciente. Perdón. Es dependiendo si tenemos venoso y arterial. El arterial podría ser hasta +2 y el venoso -2. ¿Ya? Lo que debería monitorizarse en los pacientes críticamente enfermos. Listo, ahorita vamos. Ya, ¿cuándo es un choque? Un choque es cuando hay un paciente cardiogénico a tener alteraciones. Por ejemplo, un infarto. Un infarto, si tú le administras todo el agua del mundo, todos los inotrópicos del mundo, eso quiere decir que el corazón no se está contrayendo porque el mismo músculo cardíaco se encuentra dañado. Entonces eso se considera un choque, ¿ya? Y bueno, y si tenemos el corazón dañado, no hay forma de transportar oxígeno, no hay forma al no transportar oxígeno, entonces, ¿qué es lo que va a aumentar? El lactato. El lactato se va a aumentar. Al aumentar el lactato, empieza la sepsis en el paciente, empieza a incrementarse el CO2, ¿ya? Por eso es muy importante ver cuál es la causa de la alteración hemodinámica del paciente, cuál es la causa de la hipoperfusión del paciente, ¿ya? Es necesario asegurar el bienestar de órganos y tejidos mientras se trata la enfermedad de base del paciente. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos un paciente que ingresó por una cirugía, una peritonitis, entonces, ¿qué es lo que va a causar la peritonitis? La peritonitis es causada por una ruptura de un apéndice, puede haber una ruptura de algún vaso intraabdominal que ha causado la peritonitis. Entonces, si nosotros tenemos peritonitis, ya tenemos un grado de inflamación. Al haber ese grado de inflamación, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Va a presentar hipotensión. Entonces, si hay hipotensión, acá nos dice, es necesario asegurar los órganos y tejidos mientras se trata la enfermedad. Esa sepsis del paciente no se va a sanar en 48 horas. Esa sepsis post-peritonitis son hasta 14 días. Entonces, si nosotros tenemos a un paciente con una sepsis hipotenso, bradicárdico, 7 días a 14 días, va a haber daño neurológico. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, dice asegurar. ¿Cómo aseguramos? Administrando inotrópicos, administrando fluidos, administrando antiarrítmicos, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, ¿ya? Y si es necesario asegurar el transporte de oxígeno y nutrientes a la célula para que se realicen funciones básicas. El transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno es muy necesario en un paciente. Si un paciente tiene una hemoglobina menos de 7, en un paciente que necesita un buen transporte de oxígeno, ¿qué estaríamos causando en el paciente? Si la hemoglobina es menor a 7, una hipoxia en un crítico.
Y más, si en caso que está ventilando espontáneamente causamos más daño. Entonces, nosotros sabemos y desde pregrado nos han dicho, si tenemos algún daño, si hay algún daño, ¿qué órgano se prioriza? El cuerpo mismo empieza a priorizar órganos, empieza a suspender la perfusión de algunos órganos y prioriza algunos órganos. Por ejemplo, uno de ellos es el cerebro. El cerebro siempre tiene que estar fundido. Entonces, si nosotros dice, ya tengo poca sangre, entonces voy a priorizar cerebro, corazón, hígado. Ya, priorizo el cerebro, priorizo el corazón, priorizo el hígado. Pero posterior a eso, el riñón empieza a caer. Por eso cuando nosotros vemos que un paciente viene chocado o séptico, ¿qué es lo primero que cae? El paciente ya no orina, el débito urinario baja del paciente. ¿Por qué? Porque la perfusión, el cuerpo mismo está priorizando otro tipo de perfusión, al cerebro, al corazón. ¿Ya? Por eso, para nosotros mejorar esa perfusión, tenemos que mejorar la presión arterial media. ¿Ya? Nuestra presión arterial media tiene que ser por encima de 65 en un paciente séptico. ¿Ya? Seguimos. Cualquier lesión aguda puede ocasionar hipoxia a nivel tisular, con ello la difusión de hipoxia grave. Bueno, esto es muy común en los pacientes que presentan cualquier tipo de cáncer. Cuando un paciente presenta cáncer y es un cáncer de grado 2, grado 3, lo primero que se va alterando se va hacia los pulmones. A nivel pleural se empieza a acumular líquido. Al haber una acumulación de líquido, ¿qué es la mejor solución? Es hacer un cateterismo, una toracocentesis, evacuar el líquido y el paciente está de lo más tranquilo. ¿Ya? Pero entonces, a veces cuando hacen esa toracocentesis y empiezan a retirar el líquido, el paciente empieza a hipotensarse. Disculpen. Empieza a hipotensar el paciente. Entonces, se hipotensa, ¿por qué? Porque el pulmón, de lo que está bien inflado, de lo que estaba transportando, empieza a haber una fuga. Al haber una fuga del pulmón, que empieza a deteriorarse, empieza a disminuir el oxígeno. Y entonces, si hay una disminución de oxígeno y el corazón necesita, esa sangre del corazón necesita transportar oxígeno, entonces ahí vemos la cosa. Si hay un drenaje, si han hecho una toracocentesis y el paciente empieza a desaturar, ¿por qué? Porque probablemente hayan hecho un tórax o un hemotórax. Entonces, por eso siempre es importante el monitoreo. Si el paciente viene por lo rutinario, le hacen su toracocentesis, termina la toracocentesis y lo que el paciente saturaba 89 bajó hasta 70, debe haber una causa. Una causa puede ser la punción, que han hecho un neumotórax o un hemotórax. Por eso siempre es importante ver todo el nivel tisular, ¿ya? Hipoxia grave, aporte de oxígeno, es el consumo de oxígeno se mantiene a la compensación determinada por el aumento del porcentaje de la extracción. Bueno, acá nos habla más del oxígeno cuando hay una autorregulación. A nivel local ocurre una serie de procesos de autorregulación que conducen a la liberación de sustancias vasodilatadoras como prostacilina, óxido nitroso o factor hiperpolarizante dependiente del endotelio en respuesta y descenso de la presión de oxígeno. Seguimos. Otro parámetro para monitorizar en perfusión es temperatura. Esto ya todos sabemos, pero lo que no sabemos es esto. Cuando hay una hipertermia, hay un mayor consumo de oxígeno. ¿Por qué es el mayor consumo de oxígeno? Porque el paciente empieza a hiperventilar, ¿ya? Entonces, al hiperventilar hay un mayor aumento de oxígeno. Pérdidas insensibles, ¿no es cierto? Hay mayor consumo calórico. Porque ustedes se han dado cuenta, cuando nosotros tenemos una temperatura de 30, cuando estamos con fiebre, no tenemos ganas de hacer nada por lo general. Nos duele la cabeza, empezamos a sudar, todo eso. ¿Por qué nos duele la cabeza? Porque nosotros estamos respirando tan rápido, pero al respirar tan rápido empezamos a botar mucho CO2. El oxígeno aumentado en el cuerpo causa un poco de cefalea, por eso es lo que nos duele también la cabeza. Y ahora por la temperatura también nos duele la cabeza. Pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles son pérdidas que nosotros no podemos observar. Entonces, cuando nosotros respiramos, empezamos a respirar o cuando salimos a correr, nuestra frecuencia respiratoria empieza a aumentarse.
Y nosotros cada vez que respiramos evaporamos agua. No podemos cuantificar, por eso se considera insensible. ¿Ya? Claro, hay una fórmula muy aparte para la temperatura. Creo que si no me equivoco es pérdida sensible por 5 por número de horas, creo que es. Pero punto, sí. Déjame recordarme. Pero es, o sea, si nuestro paciente tiene una temperatura de 30, de 40, pero esa temperatura es soportable, entonces ahí es donde sensibles por el número de horas presentando la fiebre del paciente. Ya no es por 24 horas. Seguimos. Consumo calórico, mayor producción de CO2. Cuando nosotros inspiramos 200, 200 litros de oxígeno. ¿Ya? Un ejemplo. 200 litros de oxígeno. Inspiramos el oxígeno, no sale los mismos 200. Sale 180, 190 de oxígeno. El resto se queda. Pero si ingresó 200 debería salir 200. No, no sale 200. El resto se queda. Y lo que se queda no es oxígeno ya, sino es CO2. Entonces, si nosotros empezamos a hiperventilar, estamos ingresando 200 y está quedando más CO2. Por eso es donde empieza a aumentar la producción de CO2. ¿Ya? Mayor frecuencia cardíaca, vasodilatación periférica, fricción pulmonar. Seguimos. Ahora, bueno, esto es de la presión arterial, el monitoreo. Seguimos. Ya, seguimos. Esto es muy importante. Ya hablamos de esto. La clasificación según el AJA, cuando se considera hipertensión arterial. Crisis hipertensiva 180 y diastólica de 120. Presión de 90, una diastólica y una sistólica de 140. 89, 80-89 la diastólica ya y la sistólica de 130 a 139. Elevada es 120-80. Normal 120-80. ¿Ya? De 120 a 129 es elevada y menor 80. Menor 80. ¿Ya? Seguimos. O sea, cuando la presión diastólica está sobre no, digamos. Esta es una curva. En esta curva de la presión podemos ver cuando es la presión diastólica y la presión sistólica. Y esta es la presión arterial media. Solo para tenerlo conocimiento. Cuando hay esta presión arterial media es la cantidad de volumen. ¿Por qué se dice que tiene que haber una buena presión arterial? Cuando consideramos 65, esta es la presión media. ¿Ya? Este es el 65 que tiene que haber. Ahorita vamos a ver la fórmula. La importancia de la presión arterial media reside en la aplicación que tiene este dato en la interpretación de un episodio hipotensión arterial, ya que es importante recordar que el órgano blanco afectado de manera irreversible es el riñón. Y esto depende de una presión arterial mínima de 65. Cuando nosotros tenemos presión menor arterial de 65, entonces la presión renal empieza a disminuir también. ¿Ya? Factores condicionantes para una hipoperfusión o volumen de eyección. ¿Cuánto es nuestro volumen sanguíneo corporal de todos? ¿Cuántos litros de sangre tenemos? A ver, yo por ser gordito, ¿tengo un poquito más de sangre de ustedes? No. Las mujeres es considerado de 4 a 4.5 y los varones de 4.5 a 5 litros. ¿Ya? Entonces, el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo del corazón durante la sístole del latido cardíaco. Si el volumen eyectado aumenta, la presión arterial se va afectada con un aumento de sus valores y viceversa. Esto si nosotros tenemos hablaron algo sobre gasto cardíaco, sobre precarga, poscarga todavía, ¿no? Entonces, cuando el volumen expulsado hacia el ventrículo izquierdo, eso vendría a ser la precarga. El corazón durante la sístole quiere decir que tu precarga aumenta.
la presión arterial se ve afectada. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Quiere aumentar la sístole o la diástole? La sístole, ¿ya? Y cuando la presión arterial por un aumento de estrés y viceversa. Entonces acá tenemos alteración en la precarga o alteración en la poscarga. Distensibilidad de las arterias. La capacidad de aumentar el diámetro sobre todo de la aorta y de las grandes arterias es cuando reciben el volumen sistólico o de eyección. Una disminución de la distensibilidad de la arteria que se refleja en un aumento de presión arterial y viceversa. Distensibilidad, esta es la poscarga, ¿ya? O sea, si nosotros tenemos el ventrículo izquierdo que se dilata, se llena y se dilata entonces esa es la precarga. Ahora, la poscarga, cuando nosotros tenemos los vasos sanguíneos y si los vasos sanguíneos están muy dilatados, el volumen que va a inyectar va a pasar simple. Pero si en caso que se está con el volumen de arterias normales, entonces va a ser una resistencia. Esa es la poscarga, ¿ya? Ya, ya, seguimos. Factores condicionantes. Ahora, resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro, sobre todo de las controlado por un sistema nervioso autónomo. El aumento de la resistencia vascular de las arterias y viceversa. La volemia. El volumen de sangre de todo el aparato circulatorio puede aumentar y causar hipovolemia o disminuir la hipovolemia, según la cantidad, ¿no? Según la patología. Por ejemplo, resistencia vascular, por ejemplo, tenemos en arteriosclerosis, y una alteración en la volemia, podemos tener un shock o cualquier tipo de shock, ¿no? Acá está, un ejemplo para todos. Si nosotros estamos y tenemos nuestro tensiómetro artesanal o el tensiómetro normal, ¿cuál es la fórmula para sacar la presión arterial media? Es presión sistólica más presión diastólica por 2 entre 3. ¿Cuáles son los valores normales? De 65 hasta 85. ¿Ya? Entonces, tenemos una presión de 160 y sobre 100, una sistólica de 160 y una diastólica de 100. ¿Hay hipertensión o no hay hipertensión? Si hay hipertensión, entonces nuestra presión arterial media por lo general a simple vista nomás está elevada. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿todos tienen un lapicero y un este? A ver, yo les digo ahorita mi presión. Mi presión arterial de mí es 120 sobre 90. ¿Cuál debería ser cuánto vendría a ser mi presión arterial media? ¿100? Ya, entonces si consideramos 100, estoy con hipertensión arterial, no estoy con hipertensión arterial. Sí, con hipertensión arterial, ¿ya? Siempre reconocer eso. Ahora, si nosotros quisiéramos manejar un cuadro de hipertensión en un paciente, si por ejemplo tengo un paciente crónico, un señor de 65 años que viene y yo le tomo la presión y le tomo una presión de 160 sobre 80, también va a salir con una presión arterial de 110, una media de 110. Pero el señor toma sus antihipertensivos, toma sus beta bloqueadores. Entonces, si está con una presión de 110, pero él está lo más tranquilo, no presenta cefalea, no presenta nada, es porque el cuerpo ya se ha adaptado a una presión. Ahora, si yo a ese paciente que tiene un cuadro de hipertensión, yo le administro más antihipertensivos y le bajo a una presión de 100, una sistólica de 100 y una diastólica de 50, el paciente va a estar con náuseas, va a estar con vómitos, va a estar con mareos. ¿Por qué? Porque su cuerpo se ha adaptado, se ha adecuado a la hipertensión. Entonces, si nosotros lo hipotensamos mucho, va a haber mareos, vértigos. Entonces, el paciente puede
hacemos más daño al paciente. Entonces, si es un paciente hipertenso con antecedente hipertenso, por lo general ya cambian los valores de ese paciente. Su valor normal podría ser una presión arterial, unas medias entre 90 y 110. ¿Ya? Siempre tener en cuenta eso. Ahora, cuando nosotros evaluar un paciente, debería estar en el otro. Esta onda, el momento de la cita, es muy importante esta onda, porque en esta onda vamos a poder medir la presión arterial media. ¿Ya? Paso central. ¿Se recuerdan que estamos hablamos primero de la monitorización de la perfusión? Es la presión arterial media. Segundo, podríamos considerar la temperatura, porque causa alteraciones hemodinámicas. Y ahora empezamos la saturación de oxígeno venosa central. ¿De dónde yo extraigo sangre para poder extraer esta muestra? Para poder sacar la muestra. Yo necesito, el médico me dice, licenciado, quiero que me tomes una saturación venosa central. ¿De dónde extraigo sangre para nosotros poder ver? Ya. ¿Por qué del catéter? ¿Dónde se aloja la punta del catéter? En la vena cava. Entonces, nuestra saturación central adecuada es en la vena cava. Ahí está, ahí podemos ver la saturación venosa central. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor normal? Es entre 60 y 80. Ya, acá vemos. La saturación venosa central es un medicamento, perdón, es un nosotros tenemos, cuando el paciente está hipotenso, le estamos administrando inotrópicos, pero igual, le tomamos un AGA y sale un AGA alterado, sale un transporte de oxígeno, un PO2 de 60, de 60, de 50, entonces no es adecuado, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque probablemente haya alguna falla cardíaca o algo. ¿Ya? Entonces, se mide continuamente con un catéter venoso central en la vena cava superior. El valor normal es de 60-80, en paro cardiorrespiratorio y en RCP es de 25 a 35. ¿Ya? ¿Por qué es menor a 30? Porque nosotros al extraer esa muestra en un paciente que está en una parada cardíaca, nosotros estamos dando la fuerza para el corazón. Nosotros somos el corazón y no late como debería de latir adecuadamente. A ver, lo normal de una saturación venosa central es venosa del arterial normales de 95, bulimia 95 y en shock isquémico 95. ¿Por qué? Porque esta es saturación arterial. Y ahora, en saturación venosa es 65, 50, 50. Y ahora, esta es la mixta. La mixta, ¿dónde sacamos la sangre arterial mixta? La sangre arterial mixta sacamos de acá. Este es el corazón, ¿ya? Del corazón va hacia el ventrículo y luego pasa hacia la arteria pulmonar, ¿ya? En la arteria pulmonar es donde se empieza a purificar donde se combina la sangre arterial con la sangre venosa. Entonces, si nosotros tenemos la combinación acá, entonces, ¿cómo puedo extraer estas muestras? Mediante un catéter, mediante el catéter Swan-Ganz. Es la única forma de extraer la muestra de acá. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor de este? Lo normal es de 20 a 30, una hipovolemia causa de 30 a 50 y un shock isquémico mayor a 50, mayor elevado. ¿Por qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no se está transportando bien el oxígeno acá nomás. Entonces, por eso es lo que no se está transportando realmente el oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno llega a nuestras células? La cantidad del exterior. CO2, 21%.
¿Cuánto llega a los alvéolos? Dependiendo. Para eso es lo que nosotros necesitamos saber cuánto de PO2 tiene el paciente. Superficie de intercambio. O sea, si nosotros todo el 21%, supuestamente nosotros concretamos en una saturación de oxígeno de 98. En el alvéolo también tiene que estar 98-100. Ahora, pero si yo tengo un problema que es anemia o edema, si hay anemia, no hay quien me transporte la sangre oxigenada de acá del alvéolo. Al no haber quien me transporte la sangre de acá oxigenada del alvéolo, el oxígeno se queda acá. Ahora, al haber edema o SHAN o alguna telectasia, no hay tampoco algo que me haga esa conexión, que me saque el oxígeno de los alvéolos, que recepcione el oxígeno de los alvéolos y lo lleve hacia los vasos. ¿Ya? Eso impide el edema. Seguimos. Ahora vamos a ver a tipos de acidosis láctica. ¿Por qué el lactato? La acidosis láctica de tipo 1, inadecuado por el aporte de oxígeno, consumo igualado, glucólisis anaerobia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, como hay menos oxígeno en el cuerpo, entonces va a haber una anaerobia. Al haber anaerobio, entonces el ácido láctico empieza a elevarse. ¿Ya? Acidosis láctica de tipo B, hiperlactecidemia en ausencia de glicólisis y anaerobia. Causas: alteración del aclaramiento, malignidad, drogas, metmorfina, metanol y eticonol. Y en este caso son aquellos sépticos. Al haber pacientes sépticos, no va a haber una adecuada, por la vasoplejía, no va a haber un adecuado transporte de oxígeno. ¿Ya? O sea, tenemos uno que es por medicamentos y el otro que es por patológico. ¿Ya? ¿Cuándo es hiperlacticidemia? Típicamente cuando hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y no hay un nivel crítico exacto de aporte de oxígeno, y de saturación venosa que asocie a la hiperlactacidemia. Elevación del lactato, ¿qué nos quiere decir? Que hay un aumento de sepsis severa, hay un aumento de shock séptico, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un paro cardiorrespiratorio o por un trauma. ¿Ya? En sepsis, les dije de 2 a 3.9. Asociación con mortalidad e independencia. Falla multato es de 4 milimoles. Hola, hola. Ya. Entonces, saturación venosa. Lactato. Se utiliza para detectar la acumulación de ácido láctico como responsabilidad de la acidosis. Valor normal de 4.5 a 19, menor de 4.10 al venoso y arterial de 4.5 a 14.1. Ya, estos son los valores establecidos. Ahora, los valores se establecen y cambian según el laboratorio. No todos los laboratorios van a ser iguales. Ya, por ejemplo, nosotros hemos, es de 4, menor de 4 y mayor de 4. Ya. Siempre hay diferencias. Ahora, el venoso siempre va a ser elevado. ¿Por qué? Porque es una sangre no purificada, es una sangre con CO2. Y ahora, el arterial va a estar siempre un poquito menos porque es sangre oxigenada. Seguimos. Pulsoximetría es una técnica, bueno, ya todos conocemos, ¿no? El saturador. Es una forma de poder medir de forma no invasiva el transporte de oxígeno. ¿Cuánto llega a transportar el cuerpo el oxígeno? Si el cuerpo estamos administrándole oxígeno, ¿cuánto de oxígeno se está transportándose mediante el flujo sanguíneo? Eso lo verifica el saturador, ¿no? O la pulsoximetría. Es rápido, sencillo, pero solamente te evalúa cuánto es la saturación de oxígeno que está recorriendo el cuerpo. No te mide CO2, no te mide oxígeno arterial, no te mide. Solamente es el transporte de oxígeno, nada más. Ya, acá podemos ver un monitor donde vemos una saturación de 95 y una línea arterial. ¿Por qué puse este monitor?
porque este es un monitor multiparámetro. Ya en este momento vemos, ¿qué vemos? Porque en acá de una perfusión, de la perfusión periférica, primero vemos la saturación, que es 95, y la presión arterial. Si ustedes se dan cuenta, la frecuencia cardíaca, el ritmo de la frecuencia cardíaca es 60, ¿ya? Pero eso es, y ahora, el pulso de la línea de la saturación es 60 también. Pero nosotros cuando tenemos alguna alteración hemodinámica, por ejemplo, en una fibrilación, el ritmo de acá te puede salir en 110, 120, pero el pulso del saturador te marca en 70, 80. ¿Por qué la diferencia? Porque este pulso te capta los latidos, ¿ya? Y esta es la frecuencia. Pero eso, por lo general, a veces vas a encontrar diferencias entre la frecuencia y el pulso. ¿Ya? ¿Cómo puedes evaluar el pulso? Mediante la saturación. Ahora, la línea arterial y el pulsoxímetro siempre tienen que ser parejos. Casi como un sístole y como un diástole. ¿Ya? La frecuencia cardíaca sí no se va a poder hacer parejo. ¿Ya? Y la línea, la PVC. Esta es la PVC que también por lo general por momentos coincide, por momentos no coincide. Este es sístole, diástole, sístole, diástole. No es tan médico como la línea arterial. ¿Por qué? Porque recuerdan que este es un catéter que se encuentra alojado en la vena cava. ¿Ya? Se toma por eso. Ahora, aquí vemos otro. Este que también es uno de los parámetros para ver la perfusión sanguínea. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan valores normales de del CO2 de 35 hasta 45, entonces el valor mínimo de una persona es 40, ¿no es cierto? Tiene que ser 40. ¿Ya? Si nosotros por lo general vemos un CO2 en esta forma, quiere decir que el inspiratorio y el expiratorio es adecuado y que el paciente está acoplado en ventilación mecánica. ¿Ya? Seguimos, presión arterial no invasiva, temperatura. Siempre es importante eso, ¿ya? Para poder reconocerlo. Tenemos otros medicamentos. Por ejemplo, si le falta volumen, podemos utilizar la línea arterial para poder, o sea, esta es una línea arterial que se encuentra con una frecuencia de 0.25. Ahora, si nosotros bajamos la frecuencia de 0.25 a 6.25, entonces cambia. Y ahí podemos ver la morfología. Al ver la morfología de las ondas, podemos ver si le falta o no le falta volumen. Ese es uno con la línea arterial. Dos, con la PVC también podemos ver si es una PVC menor, valores normales de la PVC, los valores normales son de 8 a 12. Entonces, si tenemos una PVC menor a 5, probablemente que le falte agua. Otro valor para nosotros poder observar si le falta volumen o no le falta volumen al paciente es mediante un ecocardio. Vemos la vena cava, si se encuentra dilatada o no se encuentra dilatada. La variabilidad de pulso por la línea arterial. Sí. O sea, ahorita está a 0.25. Ya, pero si nosotros bajamos a 6.25, la variabilidad es así, viene más frecuente. Entonces, al ser menos espacio, podemos ver toda la variabilidad. Ahí, y ahí podemos observar. Por lo general, a simple vista tú lo vas a ver el volumen. Pero esa es la variabilidad de pulso, pero eso es como una línea arterial. Si tuviéramos un monitor acá, lo podríamos cambiar la frecuencia y ahí podemos observar la variabilidad de pulso. Ahora, tocamos el otro tema que es, perdón, otro parámetro para evaluar la perfusión es la capnografía. Si un paciente empieza a retener CO2, es decir, que no se está oxigenándose bien, o sea, yo respiro en oxígeno, CO2, ya. Si empiezo a retener CO2 es porque el CO2 que debo expulsar se está reteniéndose en mis pulmones. Por eso. Entonces, si el CO2 se retiene, se incrementa más el dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, es la medida del dióxido de carbono
en la que vía aérea de un paciente durante un ciclo expiratorio. Su lectura se obtiene de un dígito a través de un aparato del camnógrafo, que es la representación numérica. O sea, acá nos va a decir inspiración y expiración. De acá para acá es inspiración y de acá para acá es expiración. O sea, todo este cuadro que nos da el cuadradito, todo este marco de acá, es espacio inspiratorio o expiratorio. Es expiratorio y este es el inspiratorio. ¿Por qué el expiratorio? Porque cuando nosotros exhalamos, ¿qué es lo que sale? CO2. Eso en el monitor se va incrementando. Sale 10, 20, 30, 31, 32, 35, 40 hasta 45. Dependiendo, ¿no? Y cuando nosotros inspiramos, ya también no hay CO2. Empieza a ingresar el oxígeno. Y acá empieza a salir el CO2. Ahorita. Ahorita. Primero terminamos CO2, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta de este CO2 es cuadradito, ¿no es cierto? En el monitor, ¿cómo está? Cuadradito, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver esto. ¿Qué nos quiere decir acá? Si ustedes nos que este monitoreo de cuadradito está en forma de punta, ¿qué quiere decir? Que está empezando a salir 35, empezando a disminuir. ¿Por qué empieza a disminuir? Porque hay una obstrucción de vía aérea. Entonces eso quiere decir que probablemente esté con el tubo obstruido, probablemente que tenga una fibrosis pulmonar, ¿no? Así, mira, si ustedes se dan cuenta, la onda debería ser así cuadrada, pero no, la onda es así, y cae, ¿ya? Segundo, ya no es para la derecha, ahora es para la izquierda. ¿Por qué para la izquierda? Nos dice que probablemente el ventilador tenga algún tipo de fuga, porque empieza a elevarse derechito, pero de un momento a otro cae, ¡fum! Entonces quiere decir que el expiratorio no está adecuado, ¿ya? No está saliendo una buena cantidad de oxígeno. Ahora, esto, ¿qué nos quiere decir que es todo este espacio? Que el paciente está siendo reinhalado. O sea, cuando un paciente está en ventilador mecánico, lo más lógico que haga el ventilador mecánico es esto. Y ahora, cuando hay esto, el paciente hace eso. O sea, inspira 2 veces en un solo ciclo, ¿ya? Entonces, no debería de ser, ¿ya? Oscilaciones cardiogénicas. Probablemente sea por el latido cardíaco, por lo que haya secreciones, es todo lo que capta, ¿ya? Respiración muy superficial. Este caso es cuando el paciente está así, ¿ya? Y respiración espontánea es cuando el paciente está empezando a respirar y expira, pero en uno de esos que está expirando, está llegando a la mitad y ya quiere expirar, pero no, pero el ventilador le dice, no, espera un poquito y vas a salir con más aire. Por eso es lo que empieza a expirar, a expirar, a expirar, y ya quiere empezar a inspirar, pero no, le dice, espera un ratito más, tienes más volumen y regresa. ¿Ya? Listo. Acá, para nosotros, como hemos tocado de perfusión periférica, cuando nosotros hablamos de perfusión periférica, ¿qué diagnóstico se nos viene a la cabeza? Nuestro primer diagnóstico. ¿Por qué les dije que se puede alterar la perfusión periférica? Por una alteración en el corazón, ¿no es cierto? Todo se ve concentrado al corazón. Entonces, si nosotros tenemos una angina de pecho, tenemos cambios en el EKG, entonces, ¿qué es lo primero que va a haber? Disminución de la perfusión tisular cardíaca. Entonces, si hay una disminución de la perfusión tisular, va a haber un aumento de oxígeno, como les dije. ¿Ya? Entonces, al haber un aumento de oxígeno, ¿qué debemos de hacer? Administrar oxígeno, ¿ya? Y al final de todo este trabajo, nuestro paciente tiene que mejorar sus trazos del EKG. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos cambios en el EKG, quiere decir que nuestro corazón no está bombeando bien, no está adecuando, no está eyectando adecuadamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solucionar ese problema. ¿Cómo solucionamos? Mejorando el ritmo cardíaco. ¿Ya? Dolor precordial intenso irradiado hacia el brazo izquierdo. ¿Qué tenemos alterado? Tenemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria.
¿Qué debemos de hacer? Disminución del dolor, manejo del dolor, ¿ya? Primero manejamos el dolor y ahora, este dolor administramos algún tipo de analgésico y lo disminuimos, ¿ya? Siguiente. Taquimia, disnea, hipotensión, arritmias y fatiga. Ese es porque probablemente que el paciente que haya entrado, que esté con su parada, con su problema cardíaco, empieza a hiperventilar, ¿no es cierto? Entonces no puede moverse, no puede sentarse, se sienta, camina, se cansa. Entonces es una intolerancia a la actividad física. ¿Qué debemos hacer? El paciente poco a poco empieza a adaptarse a su nueva fracción de eyección que tiene en el corazón. Siguiente. Falta de aires, problemas de salud, ansiedad. Recuerden que ustedes cuando van a tener todo paciente cardíaco, lo primero que va a presentar es ansiedad. Primero, tienen que calmar tienen que ver cuál es el problema, si el problema es un infarto o si el problema es una fibrilación. Si el problema es una fibrilación, podemos hacer una cardioversión mecánica o cardioversión química. Si con la cardioversión se soluciona, excelente. Ahora, si es un infarto, tienen que ir a cateterismo, pero antes de ir a cateterismo debemos de calmar la ansiedad y administrarle un analgésico. ¿No es cierto? Siguiente. Listo. Eso vendría a ser todo de perfusión. ¿Alguna pregunta?